Samsung no se detiene a la hora de lanzar nuevos teléfonos plegables y este año ha lanzado el nuevo Galaxy Z Flip 4 y en este video le estaremos haciendo una comparativa al modelo del año pasado, el Galaxy Z Flip 3, para decirte cuál de estos es el mejor. Así que comencemos. Samsung este año no reinventó la rueda con el Z Flip 4, sino que lanzó un modelo prácticamente idéntico en cuestión de diseño, aunque sí hay unos cambios notables que hacen al Z Flip 4 un teléfono más refinado. Para empezar, pusieron los bordes del teléfono para que se vean mucho más premium y como algo sacado de un cajón de joyería. Pero no todo fue estéticamente, ya que Samsung también mejoró el sistema de doblez del teléfono para que este sea mucho más pequeño que el modelo anterior, para que entonces el teléfono cuando lo dobles sea mucho más pequeño y sea más fácil de guardar en tu bolsillo. En fin, como puedes ver, de forma general, estos teléfonos son bastante similares entre sí. Las cámaras están en el mismo lugar, la pantalla en la cubierta es del mismo tamaño, pero cuando analizamos los detalles minúsculos, realmente el Galaxy Z Flip 4 se ve mucho mejor que el Galaxy Z Flip 3. En la pantalla Samsung no hizo grandes cambios. Aquí vemos el mismo panel de 6.7 pulgadas con la tecnología AMOLED y obviamente es una pantalla plegable con 1200 nits de brillantez. Este año Samsung no hizo cambios a cómo se ve el doblez en la pantalla, así que como quiera lo vas a ver y lo notarás al usar este teléfono de forma similar al Z Flip 3. Samsung prometió que el adhesivo que utiliza para aplicar el protector de esta pantalla es mucho mejor y más duradero en el nuevo teléfono, lo cual entonces sugiere que este se quedará ahí y no te dará ningún problema. La compañía también hizo el nuevo Galaxy Z Flip 4 un poco más resistente, ya que los cristales en la parte trasera son más resistentes a caídas, así que sin duda alguna yo creo que este teléfono va a poder sobrevivir mucho mejor que el pasado modelo si es que entonces se decae. Donde Samsung sí hizo cambios fue en la pantalla de la cubierta, aunque estos fueron mayormente en el software. Ahora puedes personalizar mucho más esta pantalla, tener acceso a la configuración rápida del teléfono, tener más opciones a la hora de utilizar la cámara y mucho más. Sin embargo, hay una probabilidad de que entonces el Galaxy Z Flip 3 reciba estas mejoras mediante una actualización de software, pero por el momento Samsung no ha dicho nada al respecto, así que por estos momentos a la hora de grabar este video, el Galaxy Z Flip 4 es mucho más útil cuando quieras utilizar la pantalla de la cubierta. Aunque la posición de la cámara no cambió entre los teléfonos, Samsung sí mejoró la calidad del sensor en el Z Flip 4. Este teléfono cuenta con un sensor de 12 megapíxeles igual que el del año pasado, pero ahora los píxeles son mucho más grandes, 1.8 micrómetros versus los 1.4 en el Z Flip 3. Esto le permitirá al nuevo teléfono capturar más detalles y mejores fotos de noche, y que incluso cuando utilices el zoom digital puedas entonces capturar muchos más detalles comparado con el pasado modelo. Como pueden ver en estas fotos, el Z Flip 4 captura fotos más brillantes en escenarios con poca luz, y cuando nos acercamos de forma digital por lo menos hasta 4 veces, las diferencias no son gigantes, pero sí vemos mejores detalles en las nubes y un poco de mejor detalles en los ladrillos. Este año Samsung hizo una gran mejora en la batería del Galaxy Z Flip 4, ya que le dio una más grande de 3700 mAh a diferencia de los 3300 mAh del Galaxy Z Flip 3. No tan solo eso, sino que le dio la tecnología de carga rápida a 25 watts, lo cual entonces le daría 50% de batería en tan solo 30 minutos de carga. Ambos teléfonos cuentan con la tecnología de carga inalámbrica y de carga inalámbrica reversible, pero considerando este aumento en la batería del Galaxy Z Flip 4, estoy bastante seguro que este teléfono te durará un poco más, además de también las optimizaciones que recibió el procesador, algo que estaremos hablando en breve, pero también de forma general el Galaxy Z Flip 4 será más conveniente, ya que te dará más batería mucho más rápido cuando entonces lo estés cargando. En la parte del procesador y RAM, Samsung nos sorprendió, ya que le dio al Galaxy Z Flip 4 el nuevo procesador super poderoso de Qualcomm, el Snapdragon 8 Plus generación 1.
Eso significa que este teléfono es más poderoso que la línea Galaxy S22, un brinco sustancial al Snapdragon 888 del Galaxy Z Flip 3 del año pasado. En cuestión de RAM, ambos teléfonos solamente están disponibles con 8, pero si necesitas más almacenamiento, solamente el Galaxy Z Flip 4 llega con hasta 512 GB de almacenamiento, aunque ambos teléfonos comienzan en 128 y también tienen versiones con 256 GB. En esta parte todo dependerá de qué prefieres tú, pero en cuestión de colores, el Galaxy Z Flip 4 llega en negro, morado, oro rosado y azul, aunque en la versión Bespoke tendrás más combinaciones y hasta podrás cambiarle el color a los bordes del teléfono. De forma similar, el Z Flip 3 está disponible en color crema, morado, negro y verde, aunque su versión Bespoke tiene más colores, pero es un poco más limitado comparado con la versión Bespoke del Galaxy Z Flip 4. En esta parte Samsung nos sorprendió, ya que muchos rumores decían que Samsung estaría aumentando los precios debido a la inflación y todo lo que está pasando en el mundo, pero el Galaxy Z Flip 4 llega al mismo precio que el año pasado, $1000. Ahora bien, mediante ofertas y quizás comprando modelos usados, es posible que el Galaxy Z Flip 3 lo consigas a un precio inferior de los $1000, pero ¿valdrá la pena comprar el modelo anterior? Como pudiste ver durante toda esta comparativa, ambos teléfonos son bastante similares, pero considero que el Galaxy Z Flip 4 llega con varias mejoras que lo hacen, en mi opinión, un mejor teléfono que el Z Flip 3. Para empezar, el diseño del Z Flip 4 es mucho más bonito y refinado. La pantalla en la cubierta también es mucho más útil, aunque esa funcionalidad pudiera llegar con una actualización al modelo anterior. No obstante, la batería del nuevo teléfono es más grande y yo creo que muchas personas valoran que su teléfono dure mucho tiempo, y también no podemos olvidar que la carga rápida ahora está disponible con mayor rapidez en el nuevo teléfono, así que eso es otra ventaja del Z Flip 4 por encima del Z Flip 3. La cámara es otra área en la que el Z Flip 4 es superior al modelo anterior, ya que el teléfono te dará mejores fotos de noche, y aunque no hay mucha diferencia cuando comparamos fotos tomadas de día, yo creo que muchas personas valoran que su teléfono pueda tomar fotos en escenarios con poca luz, y aquí entonces el Z Flip 4 te dará eso mismo. En fin, al menos que consigas un Galaxy Z Flip 3 por debajo, bastante por debajo del precio del Galaxy Z Flip 4, quizás ahí entonces vale la pena comprar el modelo anterior, pero considero que el Z Flip 4 es mucho mejor, ya que tiene un mejorado diseño, una mejor cámara y también entonces te ofrece más batería. Pero ahora que hemos llegado al final de esta comparativa, déjame saber en la sección de comentarios qué te pareció y cuál de estos dos teléfonos te piensas comprar tú. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y suscríbete para que veas más videos similares a este de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.